raro que no Es sé. importante. Ahí está, Sí, sí, no Estoy sirve. grabando. Perfecto. Bueno, voy entonces a compartir. Y vamos a ver entonces este trabajo que ustedes, la verdad es que tienen que leerlo. Yo les doy como una guía visual que les va a quedar importante. Es Rosalind Krauss, esta crítica estadounidense que escribe un ensayo que se llama La escultura, en el campo expandido. Este ensayo está en un libro de ella que se llama La originalidad de la vanguardia y otros mitos, ¿no? Siempre es muy cuestionadora, me encanta porque ella realmente es crítica, es una crítica de todo. Bueno, en este ensayo lo que ella va a plantearse es cómo recategorizar algo que tiene que ver con una categoría, con la escultura, como una categoría casi que aparece, tiene su aparición, digamos, en el arte burgués. Esta imagen la agregué yo, creo que el origen de la escultura tiene que ver con lugares sagrados, con señalamientos de lugares míticos o sagrados. Esto que estamos viendo es un dolmen, ¿no? En Tucumán. Es decir, la idea de que la escultura marca lo mismo que en las culturas tribales, por ejemplo, un árbol, un monte, un lugar que se supone es un lugar sagrado, ¿no? Suponemos que tiene este valor. Rosalind Krauss habla sobre todo, de cómo la escultura es una definición histórica, porque en realidad uno de los grandes monumentos son los arcos de triunfo que crearon los romanos, son tanto escultura como arquitectura, ¿no? No es un espacio para vivir adentro, pero tiene un léxico arquitectónico, tiene arcos de medio punto, arquitraves, columnas, pilastras adosadas, y tiene además un ciclo escultórico muy importante que en Roma funcionaba justamente como un relato histórico, ¿no? Los romanos, ustedes saben, siempre les gustó dar cuenta de la historia. Entonces, las batallas, como este arco de Constantino, donde aparecen los hechos, o como por ejemplo la columna trajana, tiene todas las campañas del emperador Trajano a Oriente y cómo todo lo que pasó se fue narrando allí. Y es en un espacio, además el Arco de Triunfo marcaba el Cardus y Decumanus, era parte del proyecto urbanístico con que los romanos llegaban a un lugar, está saliendo el sol, con que llegaban a un lugar y determinaban un espacio que era el espacio, diríamos, cultural de los romanos, ¿no? Hecho con la famosa cuadrícula de Cardus y Decumanus. Y también en la antigüedad tenemos acá en el centro de la Plaza del Capitolio, una plaza que diseñó Miguel Ángel, la escultura ecuestre de Marco Aurelio, ¿no? Y la idea de la escultura, sobre todo con el pedestal, que tenemos en todas las plazas de las ciudades de la Argentina, con San Martín, tiene un valor y tiene un sentido conmemorativo. Es decir, el héroe, en este caso el emperador o el héroe nacional, que está entronizado en un pedestal que nos sobrepasa. Es decir, es casi una figura modélica que está por arriba de nosotros. Por eso el pedestal siempre ha tenido esa función, ¿no? Destacar y colocar por sobre el ciudadano común la figura del héroe. Ahí tenemos el Gatamelata, que está en Padua, ese famoso Condottieri, que era un mercenario militar que trabajaba para la ciudad de Padua,
En un pedestal creo que tiene 8 metros, así que estamos viendo lo mejor aquí, esta obra de Donatello, que fue también una especie de reivindicación del mundo antiguo, ¿no? Porque volvió a Pero ser una cultura. una pregunta, pero esto para todas las esculturas, por ejemplo, el David, que es enorme y está en un pedestal, también es como tipo conmemorativo y que está por sobre todo. Y Eh, sí, el pedestal lo que hace es lo separa, ¿no? Ahora lo vamos a ver por qué y cuándo se cuestiona este tema. Pero con Giacometti también, por Ah, no, ejemplo. bueno, esperá, acá estamos, acá estamos. Ah, bueno, perdón. Aquí tenemos quien baja del pedestal a los héroes Ah, y a sí. los... Es Rodin. Rodin le va a sacar el pedestal, ¿eh? Porque justamente lo que Rodin va a querer es ese cara a cara, es decir, una relación distinta entre el espectador y, en este caso, una de las figuras que para él fue un antes y un después en su carrera, que fue el monumento a Balzac. Entonces, verlo sin pedestal, esto fue, o los burgueses de Calais, que en esta está mal, porque en realidad los burgueses están abajo. Me tengo que cambiar la imagen. Los burgueses de Calais no tienen pedestal, están puestos en dos lugares porque los ingleses hicieron una réplica en un lugar de Inglaterra y la otra está en la ciudad de Calais y no tienen pedestal. Es decir, la idea de Rodin es que el ciudadano común se identifique, en este caso, con los héroes de Calais que se sacrificaron para salvar al pueblo. Profe, Sí, yo leí, me adelanté y leí a Kraus, muy y lo bien. que hice es que, a ver si, me quedó la duda cuando leí si Rodin lo hizo por una cuestión casi egocéntrica, porque dice que le rechazaron dos obras para el exterior y de repente tenía esas dos obras que no sabía dónde ponerlas, entonces creo que las puso en el interior y a partir de ahí empezó a cambiar, pero no me quedó claro si lo hizo casi como por un acto de bronca o a conciencia. Mira, no lo sé qué es lo que pasó por la cabeza de Rodin, pero lo que sí es cierto que Rodin va a ser uno de los grandes escultores de la historia del arte que replantean la escultura. Hay muchas cosas que Rodin hace que no había hecho nadie. Te puedo decir entre ellas la idea, por ejemplo, de combinar partes, la idea de trabajar seriado, como lo hizo Monet. Él va a hacer series, por ejemplo, No, un montón de esculturas de Monet. Les digo que es una serie. Ahí en el remate de la puerta del infierno. que se la rechazaron, ¿no? Sí. Claro, pero ese remate que tiene tres Adanes son tres figuras iguales. Él está haciendo creaciones escultóricas, métodos y formatos que nadie había hecho. Los Muchas. burgueses de Calais creo que también después los representó separados. No. ¿No? Aparecen, nosotros tenemos copias en chico, pero es un conjunto escultórico, ¿no? Es un conjunto No. escultórico. Eran todos creo que son los 6 miembros de las familias más encumbradas de Calais que se someten para que no maten, no exterminen al pueblo de Calais. Se someten ellos como garantía, por eso tienen una soga al cuello. Es una obra que es interesante porque lo que quiere es que cada uno mire la actitud de cada uno de los 6 burgueses. Y Rosalind Krauss después dice, la escultura se hace nómade con Constantin Brancusi. ¿Qué quiere decir nómade? Que la puedo correr. Imagínense que las esculturas estas, con este peso que pesan toneladas, son inamovibles. En cambio, la escultura con Rodin se va a hacer, con Brancusi, va a ser transportable, ¿no? Y además, Brancusi va a crear algo muy interesante, que es la idea de la reversibilidad entre
escultura y basamento. Los basamentos de Brancusi son esculturas. Realmente fue una innovación. Brancusi como Rodin, tenemos dos grandes figuras que reconfiguran el sentido de la escultura. Es lo que pasaría entonces con Giacometti. Bueno, pero Giacometti viene después de Brancusi, por supuesto, lo toma. Cuando hace ese pedestal enorme, claro, y el hombre claro, pero los pedestales los toma de Brancusi. Brancusi fue el verdadero innovador. Miren esta obra que se llama Torso de Hombre. Brancusi toma una síntesis del torso Belvedere, ¿se acuerdan? El torso Belvedere, el helenístico, y le pone dos basamentos inspirados por ejemplo, en las columnas de las casas campesinas de su Rumania natal. Es precioso, todo lo que él hace tiene esta idea y después va a transformar casi en escultura el pedestal. Y además, digo, hay que mirar a Brancusi y no caer más en gente que hace buenas esculturas, pero los pedestales es como que no les interesa y realmente después de Brancusi no, hay que pensar el pedestal, ¿no? Bueno, y acá vamos a ver Stonehenge, no sé si lo pronuncio bien, este gran monumento megalítico de la Edad de Bronce que está a unos kilómetros de Londres, que era un calendario solar, nos plantea también otro de los temas que la clase pasada estuvimos viendo con el Land Art y por qué Rosalind Krauss dice que esto no tiene nada que ver con la intervención en el espacio exterior, en el espacio real, en el caso del Land o Earth Art, porque en realidad esto tenía sí un sentido religioso. La escultura moderna, dice Rosalind Krauss, empezó a experimentar una negatividad con respecto a la idea de monumento, es decir, la escultura se va a alejar del concepto de que es un monumento. Monumento viene de memoria, ¿no? De conmemorar. Comenzó a hacer algo que estaba sobre o frente a un edificio, pero no era edificio, aquello que estaba en un paisaje, pero no es paisaje. Expansión llamada Grupo Klein o Grupo Piaget. Pensar lo complejo fuera de lo binario. Por ejemplo, el laberinto o los jardines japoneses son paisajes y arquitecturas a la vez. Agrego un ejemplo distinto que es Machu Picchu. Bueno, y este es el esquema de Rosalind Krauss, que ella dice, ¿no?, que hay no un sistema binario entre paisaje y arquitectura y no arquitectura, paisaje y no paisaje, que ella le va a poner nuevos nombres. ¿Cuáles son las nuevas nombres o categorías? Construcción, emplazamientos señalados, estructuras axiomáticas, escultura, ¿no? Estos son los nuevos nombres, acá lo tengo en otro esquema, y este sería el lugar señalado, ¿no? Lo que habíamos visto con respecto a Robert Smithson, el malecón en espiral. La doble negativo de Heiser. Estructuras axiomáticas, incursión en la escultura, en la arquitectura, como intervención en el espacio real de la arquitectura, y estas son dos obras del artista Sol Levitt que vimos la clase pasada. La escultura en el campo expandido no pertenece a los principios de pureza de la modernidad, sino que se encuadra dentro de nuevos parámetros postmodernos, sobre un conjunto de términos culturales para los cuales es lícito utilizar cualquier medio, como la fotografía, libros, paredes, jardines. Se habilita el uso de muchos medios diferentes. Es decir, ¿qué se plantea ella? Bueno, hay nuevas formas de expresar algo que tiene que ver con la escultura, pero no es propiamente la escultura. Hay un modo distinto de hablar en espacios escultóricos. La clase pasada vimos esta obra de Carl André, también basada en el fenómeno o en el concepto de fenomenología, que ahora lo vamos a ver en la obra de Richard Serra. Esto que decimos no es una escultura
en el sentido, miren qué distinta esta obra Humo, ¿se acuerdan de Tony Smith? De lo que estábamos viendo recién de Rodin o de Brancusi, es otra cosa, es una obra monumental donde nosotros incursionamos por dentro, caminamos, o no tenemos más remedio que caminar por dentro de esta escultura, ¿no? O sea que sería el espectador vive con la escultura, o sea, no es que la mira. La escultura la escultura va a adquirir un formato que no corresponde a los formatos clásicos, a los formatos de decir un conjunto escultórico que está externo o a una obra incluso como la de Brancusi, nómade, como ella la llama, sino que la escultura tiene otras expresiones que justamente dice son posmodernas porque no son binarias, porque no es escultura y no escultura. O sea que permite interactuar con el espectador. Y tiene otra relación, más que interactuar, otra relación. Ahora lo vamos a ver con Richard Serra, que va a ser, miren el tamaño de estas láminas, multilaminado de acero Corten. Ahora lo vamos a ver. Y acá tenemos una de las famosas obras de Richard Serra, donde la idea es experimentar el espacio. Casi diríamos, no es una arquitectura, no es una casa, no es un habitáculo. Sin embargo, es un lugar donde lo importante de la propuesta de Richard Serra, por eso me interesa mucho verlo, es experimentar el espacio. O, por ejemplo, esto, ¿es una escultura? No es una escultura en sí. Como decimos, finalmente a veces queda plasmado en una fotografía este campo de pararrayos que había hecho Walter de María en una zona de esas zonas que tienen epicentros, como se dice en Estados Unidos, de tornados, ¿sí? Constantes, ¿no? Bueno, y ahí tenemos dos cosas interesantes. Una obra de Roudet y una obra de Joel Shapiro, para ver qué distinto es el concepto de escultura, cómo va variando en el tiempo. ¿Se entendió? Ustedes después léanlo, porque es interesante. A mí me parece que es muy bueno este texto. Vamos a ver ahora entonces a Richard Serra, que acaba de fallecer, así que tengo que ponerle fecha de defunción, pobre. Claro, bueno, se están muriendo todos, caramba. Y sí, y bueno, pasa el tiempo para todo, nos pasa y también nosotros... Hoy es mi cumpleaños. Ah, felicidades. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias a todos. Bueno, el tema es que todos vamos a pasar por esta vida. Esperemos dejar lo mejor que tengamos para dejar. Bueno, ahí tenemos a Richard Serra, que nació en San Francisco. Su padre era trabajaba en un astillero y él desde chiquito ve botar los barcos. Es decir, cuando se termina un barco y con una grúa se lo lleva al mar. Estamos hablando de la costa oeste de Estados Unidos. Él va a estudiar después en la Universidad de Berkeley, literatura inglesa, un hombre muy culto. Después en Yale estudia arte y colabora con Joseph Alberts, viaja a Francia e Italia y va a tener una beca entre el 64 y el 66, donde va a hacer arte povera. Conoce el atelier de Brancusi y conoce a Giacometti, ¿no? Es importante ese encuentro con Brancusi. Como les decía, Brancusi fue también un impresionante renovador de la escultura, ¿no? En 1967 pasa un año en Florencia con la beca Fulbright, viaja a España y África, se instala definitivamente en Nueva York. Bueno, vamos a ver. Quiero hacerlo corto porque hoy tenemos otro tema y no me quiero alejar del programa. Pero, ¿qué es lo que interesa de la obra de Richard Serra? Richard Serra va a repensar
las categorías, la esencialidad de la escultura. A ver si soy clara. Hablábamos de obras que se van saliendo de los esquemas convencionales de la escultura, pero Richard Serra va a pensar en los elementos esenciales con los que trabaja un escultor. ¿Alguien es de escultura en la clase? ¿No hay nadie de escultura? ¿No? Qué lástima. Es tan lindo la escultura. Bueno, él dice, ¿cuáles son los elementos esenciales? Un escultor tiene que pensar en términos fácticos, es decir, en el peso, en el equilibrio, en la especificidad del material, en que una obra se sostenga. La manera, es casi un juego, el escultor tiene que empezar por un tema, digamos, de ingeniería, cómo se sostiene. Pues yendo a muchísimos años atrás, es Miguel Ángel que en ese bloque desequilibrado que le dieron, pudo hacer el David. Exactamente, el David era una piedra preexistente y él tiene que arreglarse para hacer el cuerpo de David con una obra. No, y además un bloque muy angosto, ¿no? Era angostito. Bien, eso es lo que va a plantear. Y Richard Serra, en un país con un desarrollo industrial potente como el de Estados Unidos, va a llevar la escultura a la expresión, díganme si soy clara, a expresar la capacidad técnica, es decir, va a llevar la escultura a los límites técnicos de una industria desarrollada, pero siempre haciendo un homenaje a quienes trabajan con esos materiales, que son los operarios. Es decir, la obra de Serra trabajaba a los 14 años también en una siderurgia, junto con su padre. Es decir, hay acá un ensamble muy interesante entre la esencialidad de la escultura, el homenaje al trabajo humano y la exploración en los límites de las posibilidades expresivas de la técnica contemporánea. Eso es lo que me encanta de Richard Serra, que va a terminar haciendo, ahora lo vamos a ver, esta famosa 6 obras o 7 obras que tiene. Esto es el Guggenheim de Bilbao, al cual Frank Gehry, el arquitecto, hizo este pabellón donde hay 6 obras de las últimas, de la última etapa de Richard Serra. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo no? Porque esta concepción de la escultura puede aplicarse también a miles de años atrás, como por ejemplo, bueno, miles no, cientos por ahí, esas tinajas japonesas de porcelana que por ahí miden 2 metros de altura y las hacen, porque ahí hay una valoración impresionante de la técnica para hacer una tinaja de porcelana, cáscara de huevo transparente. Exactamente, sí. Estamos hablando acá de la industria, le estoy mostrando esta foto justamente para que vean eso, ¿no? De la industria contemporánea. Richard Serra no va a tener un taller, no va a tener una casa con un taller, sino que lo que va a hacer es trabajar directamente en grandes fundiciones, incluso va a trabajar en Maryland, donde se hacen las caparazones, los cuerpos de las naves espaciales. En ese sentido, sí. Y como vimos con el texto de Rosalind Krauss, lo que hace Richard Serra es, ella compara con, por ejemplo, la idea de los laberintos japoneses o la idea del laberinto. Si ustedes quieren más cerca, tenemos acá en el jardín del Museo Larreta un trazado árabe en el jardín que está hecho con la ligustrina, que también es una experiencia caminar por ese jardín que
forma laberíntica. Bueno, acá estamos con Serra trabajando en esto que va a ser algo muy interesante, estas paredes de Richard Serra que pesan toneladas, que son multilaminados de un acero que se oxida y después detiene, después de 7 años, su oxidación, y va a quedar de ese color pura, la forma, lo material puro, que es el acero Corten, así se llama, y él con un sistema de computadora va a calcular la inclinación que tienen estos planos que son autosustentables. Vamos a ver, bueno, aquí está en la beca que tuvo para ir a Italia. Te interrumpo un cachito. Sí, cómo no. Las láminas esas de Serra en el Guggenheim, ¿las armó ahí? Sí, las armó ahí, Bueno, sí. Es imposible. Imposible, sí. Y hubo grandes muestras de él. Supongo que ahora debe haber muchos más videos con la muerte de él. Métanse porque es muy interesante. Yo les digo, tuve la suerte de poder ir al Google. Sí, yo también, y es maravilloso. Se come al museo esa muestra. Sí, y uno te acuerdas de eso. Y esa experiencia entre esas paredes es maravillosa. Sí. Son además todas distintas, ¿eh? Y uno siente cosas distintas. Por eso yo tengo una gran admiración por Richard Serra, y tuve la posibilidad de verlo, ¿no? Bueno, ahí tenemos, no, al contrario, acá tenemos cuando él experimenta junto con los Povera en Italia, estas obras que se llaman Hábitat de Animal. Acá también él está pensando en el hábitat, en el espacio. Y en 1969 Richard Serra va a ser antiform. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que del minimalismo se pasa al antiform? La obra de Richard Serra, como la de Ana Mendieta, corresponde a varias categorías. Es arte minimal, es antiform, y en este caso, miren cómo hay toda una coherencia en esto que yo les contaba. Él va a vestirse con una ropa de operario, con máscara protectora, y va a tirar plomo incandescente. Esta era una performance, acá también tenemos performance, delante del público en esta galería famosa del pop art, que fue la galería neoyorquina de Leo Castelli. Ahí lo tenemos a Serra haciendo esta performance, mostrando a la gente el trabajo de un operario. Esto es exactamente lo que él está planteando en esta muestra. Acá también tenemos antiform. Él va a hacer estas, miren esta secuencia que tiene algo también del orden minimalista, pero con cinturones, con goma vulcanizada, sería caucho, como un caucho, y con neón. Fíjense que los títulos de las obras de Serra tienen que ver un poco con esto que yo les decía. ¿Cómo se sostiene una estructura? ¿Qué cosas mínimas y primarias hace el escultor? Esta obra se llama Levantar, y obviamente es un rectángulo de goma vulcanizada que él le ha hecho un pliegue con el cual queda erecta. ¿Lo ven, no? Y acá lo vemos a Serra como artista conceptual. Esto también es interesante. Esta lista de verbos de 1967, que dicen, a ver si yo lo tengo acá, pensé que lo tenía la traducción de los verbos. No sé si en otro PowerPoint lo tenía. To roll, to stone, to blink. Bueno, yo no sé inglés, pero los verbos, esta infinita lista de verbos en infinitivo, están ligadas a todas acciones que hace un operario, que es muy interesante. Todas las cosas que un operario o que alguien que trabaja en una industria debe desarrollar: cortar, serruchar, unir, lijar, doblar,
agujerear, esgrafiar, es decir... También se puede comparar con los verbos que puede hacer un escultor, digo, las acciones que hace un escultor para... Exactamente, exactamente. Y él lo asocia, ¿no?, al trabajo humano, es decir, Richard Serra va un poco más allá, es el trabajo humano el que nos lleva a hacer todo eso, ¿no?, que son habilidades, que tiene, como bien decís, un escultor y alguien que está invisibilizado, que es un operario, ¿no? Es decir, pensar que un operario es poca cosa, ¿no? Es poco porque trabaja como obrero. Y él va a hacer esta lista de verbos que bien decís se tocan y se revaloriza el trabajo humano. Exactamente, ¿no? Que incluso formaría parte de las esculturas, porque claro, atrás del escultor pero por está supuesto. todo esto. Bueno, y él va a hacer después estas obras, los comienzos de Serra tienen que ver con estas obras mínimas, que tienen que ver con como poner al desnudo las posibilidades que tiene un material muy simple como este pedazo de goma vulcanizada parado sobre una pared. Y él va a crear también esto que me parece muy interesante, que es una serie muy grande que él hace de props, que quiere decir tu props, apoyar, apuntar, apuntalar, sostener. En estos trabajos el tema es el peso, el equilibrio, las fuerzas contrapuestas, las tensiones, la gravedad y las relaciones estructurales de los elementos. Hay 4 clases, una de pared, de esquinas, autoportantes, pilares y dinteles. Bueno, y esto también es la gracia de toda obra. Con formas sencillas, Richard Serra nos pone en tensión. Toda buena obra de arte es una apuesta a que algo no podemos terminar de traducir. Uno dice, ¿qué tiene la Gioconda de Leonardo da Vinci? Bueno, tiene misterio. ¿Qué tiene las canastitas que hacía, la canastita de frutas tan simple que hizo Caravaggio? La ponía en el borde de la mesa, con lo cual generaba una tensión, ¿no? Es decir, el arte tiene eso, ¿no? Si es algo tan cuadrado que no incite a pensar en que hay tensión. Debo decirles algo, no vi nunca uno de estos props, no los vi, porque me pregunto qué pasaría en un museo con chicos. Él no le pone tarugos, ni le pone, no están soldadas, están apoyadas, apoyar, apuntalar. No sé cómo lo hace, porque pienso, si un chico pasa por ahí y le cae uno de estos, lo mata, ¿no? La verdad es que no lo sé porque no he podido verlas. Y le cambia el nombre a la obra y listo. No, sí, esto sería terrible. Pero la realidad, ¿se caen o no se caen? Porque... No se caen, pero no sé, pero yo digo, no las he visto, así que por eso es una de las cosas que me faltan ver. Lo que pasa es que está sostenida por los mínimos puntos de sostén que necesita, porque la pared pasa a ser parte de la escultura. Pues si miren, esos 2 puntos, en la arquitectura hay varios tipos de apoyos y algunos son de empotramiento, de maneras de unir 2 piezas, pero unas son los apoyos móviles, donde no hay ningún tipo de vinculación salvo el propio peso y eventualmente, bueno. Claro. Bueno, yo les digo una cosa. La piedra de Sierra Acá hubo, hace muchos años, me acuerdo, porque además fue algo que me impactó muchísimo y conozco la historia a través del profesor Oscar de Bueno, del escultor que se le cayó, que le aplastó una escultura en el Parque de la Infanta, ahí en Palermo, en una galería que se llamaba Die Bruck. Y murió la nenita del jardín, iban con los chiquitos del jardín.
Después de eso hubo una cantidad, el escultor después tuvo un cáncer y murió también. Bueno, fue algo realmente, no tenía la culpa, no sé, es algo que, bueno. Dijeron que estaba mal instalada. Sí, nadie cobró ninguna indemnización, ni siquiera la familia de la nena, ¿no? Fue algo bastante jorobado. Pero lo que quiero decir es esto, es que, no sé, lo de Richard Serra para mí es un gran misterio, ojalá pueda algún día ver cómo está hecho y cómo funciona en un museo. Miren, ahora yo te pregunto una cosa, ¿y la piedra de Sierra de la Ventana? Bueno, no, pero equilibrio, está bien, sí, la pero eso es natural, ¿no? esa es la naturaleza, y pero si esto la piedra pudo, alguien por ahí puede imitar. Esto se llama equilibrio inestable. Inestable, claro. Claro, pero esto, digo, me llama a mí mucho la atención y no le puedo decir cómo es porque yo tengo la duda que surge justamente de estas imágenes. Realmente para mí es una incógnita. Miren esto, no tiene, además, por ejemplo, acá esto no llega a los vértices. Voy a ir un poquito más rápido. Ahí está la lista de verbos, tengo que corregirla, hacer rodar, plegar, doblar, almacenar, desprender. Es increíble, es muy interesante como arte conceptual todo lo que plantea Richard Serra. Me faltan otras columnas que no las sé poner. Y él también va a hacer justamente en lugares específicos. Este es un proyecto donde él instala, miren lo que era, creo que era el Bronx, en Nueva York. Esta es una obra de Richard Serra, es esta. Un círculo hecho en acero, bastante destartalado el lugar, ¿eh? Ahí está la tapa de la revista Art Forum, una revista famosa de arte en Nueva York, con la obra de Richard Serra. Está bastante deteriorado esto. Y después él va a hacer, con este acero Corten, una serie de obras que se llaman como castillos de naipes, donde acá sí están para entrar y circular por ellas grandes y chicos. Está calculado, esto no se cae, pero genera una gran tensión. O sea, uno siente, no solamente con algo tan simple que son planos, con estos planos él genera un recorrido y además una sensación de tensión. Y va a ser land art también, ¿no? En espacios abiertos va a ir generando. Esta es también la serie Castillos de Naipes, como si estuviera jugando con cartas que se sostienen. Esto es con mucha de su obra es con plomo. Fue una obra famosa creo que era en Washington, delante del Palacio de Justicia, que Reagan la hizo sacar. Lástima. El arco se llamaba. Y miren acá este trabajo de Richard Serra en un espacio expandido. Esto es la fenomenología. Richard Serra lee la obra de Merleau-Ponty, que se llama Fenomenología del Espacio, y lo que dice Merleau-Ponty es que para conocer algo, yo no lo veo inmediatamente como planteaban las leyes de la Gestalt, que está bien en una sola mirada, sino que en general nuestra percepción está relacionada espacio y tiempo, con lo cual yo para ver esta obra y para recorrerla necesito tiempo de recorrido y voy construyendo las diferentes etapas por donde voy caminando y paseando. Eso lo vimos con los paneles de... Ay, no me puedo acordar. Que también... Ay. Sí. Que eran como biombos y según como uno los mirara... de Barnett Newman. Sí, de Barnett Newman. Exactamente. Profe, sí. La fenomenología, entonces, es contrario al minimalismo, porque el minimalismo propone una mirada abarcativa, y acá lo que se necesita para entender la obra es un recorrido, un tiempo. Exactamente. Claro. Sí. No digo lo contrario, lo que pasa es que hay fenómenos gestálticos, ¿no? Nosotros nos paramos frente a un espacio y lo vemos,
vemos una estructura. Pero lo que él dice, lo que dice Merleau-Ponty es que en realidad así como la perspectiva, como diría Panofsky, es algo artificial, en tanto que miro con un solo ojo y parado de manera fija, una mirada fija, la fenomenología plantea cómo es, en general, la capacidad que tenemos de conocer un lugar a través del recorrido de ese espacio, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, solo se da en el campo. ¿Hay alguien que más quería preguntar? Un minuto. No, todo. Quiero nada más decir esto, que en respuesta a Mario, que yo creo que no solamente en una obra que se puede recorrer así ampliamente como esta que estamos viendo, sino que también otras obras minimalistas, por ejemplo, no sé, de Carl André o otras que son instalaciones, también uno es como que las percibe con todo el cuerpo, ¿no? La percepción áptica. Perfecto. Me parece que tiene que ver con la fenomenología. Perfecto. E incluso, miren, si nos ponemos a pensar un poco más, cuando en la escultura manierista, por ejemplo, la idea de Jean Bologna, esa famosa las Sabinas, el rapto de las Sabinas, que son una figura femenina y dos de hombres, y uno tiene que recorrerla alrededor, ¿no? O el beso de Rodin, que es una escultura para mirarla en todas las facetas. La diferencia también entre bulto y relieve. Exactamente, exactamente. O algunas esculturas que tienen muy privilegiada la ley de la frontalidad, ¿no? Es decir, que tienen un punto de vista, como en general el arte antiguo, que es más frontal. Para colocar en nichos eran, las otras o además, o a veces no, pero lo importante era verla de frente. Si voy a sacar una foto, saco la de frente. En cambio, después se complejiza más la escultura y tenemos con los artistas manieristas y en el caso de Rodin también una cantidad de puntos de vista. Ya lo planteaba Benvenuto Cellini, un escultor florentino, el autor del Perseo, decía, la escultura tiene por lo menos 8 puntos de vista más que un cuadro, es mejor que la pintura porque tiene muchos puntos de vista. Muchas las ponían justamente en fuentes para que la gente las recorriera, dando vuelta alrededor de la fuente, eran las esculturas exentas, ¿o no? Perfecto, sí. Profe, le hago una consulta. Las obras, por ejemplo, las obras de Cristo, que son esculturas envolventes, que lo vimos en Land Art, ¿también son fenomenológicas? Sí, pero también, como yo les decía, todo es muy relativo. Si yo estoy en el lugar, son fenomenológicas si estoy en el lugar. En general... Bien. La verdad es que las obras de Richard Serra le encontró una manera, están instaladas en muchas ciudades, sobre todo en Alemania, él se casa con una alemana, pero van a estar colocadas en lugares públicos, ¿no? Entonces es más factible de ver. Las obras de Cristo son efímeras, porque después se levantaron esas... Y además señalan y conmemoran algo que querés que se conmemore, digamos, tiene como otro sentido, me parece. Pero también, si estoy en el lugar, las tengo que recorrer. Pero bueno, es más difícil porque decimos como esos playones fucsias que hizo alrededor de las islas en Miami, eso es efímero también, ¿no? Creo que el que las recorre tiene otra percepción. Es lo que te pasó a vos con las obras de Serra, y yo le comentaba justamente hoy a Mario, que a mí me pasó con obras de Andy Goldsworthy en California, que pude recorrer un camino serpenteante que hay en un bosque, y te digo que es otra cosa lo que sentís cuando la recorres que cuando la ves en una foto. Supongo que con Cristo pasará lo mismo. Exactamente, sí. Pero las de Cristo después queda el registro más fotográfico, ¿no? Eso es lo que pasa con estas obras, que son instalaciones más efímeras, las sombrillas en Japón, y no quedan. Sí, y aparte que necesitas tener también una vista como aérea, porque no podés... Claro, exactamente.
es más espectacular en ese sentido, pero no es, en Serra hay una experimentación y él logra esto. Miren esto que hace en un lugar que llaman bloques de plomo apilados, casi que podemos decir es una obra, no sabemos si es una... ¿A quién diría que esto es una escultura? ¿No? La pregunta, ¿quién diría que esto es una escultura? Pero está claramente ligada a que la escultura él la lleva al plano del trabajo industrial o el trabajo humano, más que industrial, el trabajo humano, ¿no? Parece en un puerto una descarga de bloques. Esto lo hace en una galería donde va a dejar también como una huella que tiene, como una impronta de una máquina en plomo. Acá tenemos una obra Land Art, creo que esto es en Canadá, donde él hizo una serie zigzagueante de planos en un espacio amplio, está cubierto de nieve. Ahí tenemos otra vez lo que les decía de Castillo de Naipes. Mucha obra de Serra está en Alemania. Yo les decía que él estaba casado con una alemana y una persona seguramente con bastante influencia porque en Kassel y en varios otros lugares hay obras de él. Miren qué belleza, ¿no? Con algo tan simple y con elementos, ¿no? Y el tamaño con el que trabaja Serra. Siempre digo, lo pudo hacer porque nació en Estados Unidos. Estas placas multilaminadas de acero Corten. Y vamos a ver que hay muchísimos trabajos donde también se acerca mucho al minimalismo. Cada vez que veo esto digo, tengo que ordenar el PowerPoint. Pero, por ejemplo, bueno, miren esto, esta esquina, ¿no? Entonces acá hay sitio específico y, por supuesto, si yo estoy parada acá, veo un plano, mientras que si me paro en el vértice de esta placa, veo, la percepción cambia completamente, ¿no? Esto es, y con algo tan, tan simple, 7 metros de largo tiene esta obra. Es muy, muy interesante. Voy a pasar más rápido. ¿Se entiende? Y ahí tenemos, por ejemplo, él en los años 90 empieza a inspirarse en formas curvas. A partir de los 90, en las formas curvas. Esto creo que es en Basilea. Este es en el LACMA. Esta obra estuve en Los Ángeles y hay un videíto que tengo ahí, pero no sé si después tenemos tiempo lo paso. Él va a inspirarse en las curvas cuando ve la iglesia de San Carlos a las 4 Fuentes de Borromini. Y ahí él empieza a hacer, bueno, estos son también trabajos como los de Sol Levitt. Miren esto. Ahí están los props. El Palacio de Cristal. Ven que hay obras que son diferentes, siempre con el mismo concepto, ¿no? Miren el tamaño, ¿eh? Ahí tenemos bien la altura que tienen estos gajos. Esta es elipse en torsión, en doble torsión. Y esto es lo del Guggenheim, que es bellísimo, es bellísimo. Además el color del acero oxidado es un terciopelo. Todo esto lo monta con grúas, ¿no? De mucho peso. Bueno, ¿se entendió entonces Richard Serra? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, ¿quieren descansar un poquito? Empezamos con conceptual. Y sí, Dale. Bueno, profe. entonces empezamos 10 y 10. Yo ahora pongo parar, ¿no? Gracias. Detener. Sí. A ver cómo era acá. No me acuerdo dónde era. Bueno, lo dejo, el espacio. Cerramos todo y seguimos después.
Perdón, ¿en los 3 puntitos no era? ¿Puede ser? No. En los 3, ahí está, sí, tenés razón. No está... Gestionar grabación y ahora pongo detener grabación. Fenómeno.